¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Lorena Pino y hoy les voy a continuar platicando en este videoblog. Eh, Tengo una pequeña interrupción. Eh, a ver, bueno, disculpen la interrupción, suele pasar. Les decía que voy a continuar platicándoles hoy en este segundo videoblog acerca de esos orígenes, de esos antecedentes que tuve en mi vida personal, donde me llegué a dar cuenta que algunas cosas no estaban funcionando bien como les platiqué en el blog anterior. Entonces, más o menos lo traté de ordenar, tengo una hojita aquí para que no me pierda yo y les hablé como de las cosas más relevantes. No se puede platicar todo, pero espero que algunas cosas de las que yo les platiqué aquí a ustedes les hagan sentido, que quienes se sientan identificados con ello o identificadas, por favor, coméntenme en los comentarios para que podamos compartir e intercambiar experiencias y podamos de alguna manera encontrar soluciones, cada uno a medida de las necesidades que tiene. Esa es mi intención, porque como les platiqué en el blog anterior, yo me inicié hace ya algunos meses, ya de manera ya más en forma, como trabajadora de luz. En algún momento les decía, les voy a comentar de qué se trata esta labor tan hermosa, tan bonita, que ha cambiado mucho más todavía en mi vida. Y les voy a platicar entonces cuando yo entré a la etapa de la pubertad y de la adolescencia. Yo ya había venido a vivir a esta casa. Esta es la casa donde ya pues venimos a vivir desde que yo tenía aproximadamente 12 años. Un ambiente muy diferente, un entorno muy diferente al que yo estaba acostumbrada en la zona céntrica donde yo había crecido. Eh, el cambio a mí me sentó bastante difícil porque como les platiqué en el video anterior, me descubrí desde muy pequeña siendo una persona muy sensible y esa sensibilidad a veces tenía pues experiencias positivas y otras no tan positivas, pero al final pues eran parte de quien soy y de quien he sido. Eh, en ese tiempo no me supe adaptar a ese cambio de casa y pues me enfermé, me enfermé llegando aquí y entonces estuve casi 2 meses en cama porque me dio hepatitis. No sé cómo la contraje, yo era una niña, pero bueno, la parte bonita fue que mi papi, por ejemplo, me gusta decirles así de cariño porque siempre los quise mucho. Durante un tiempo pensé que no los querían ni me querían ellos a mí, pero fui entendiendo. Con el paso del tiempo fui entendiendo por qué se comportaban de la manera de repente contradictoria, errática. Eh, no consistente, ¿no? Me refiero. Entonces, bueno, mi papi lo que me regaló, mi padre me dio tarros de cajeta, me encantaba comerla y él siempre me traía porque decía que era para que yo me sintiera mejor, ¿no? En esa convalecencia. Es uno de los recuerdos muy bonitos que tengo de mi papá. Eh, entonces, pues bueno, les platico que una cosa que empezó a desarrollarse en mí conforme yo iba entrando en la etapa de la adolescencia fue que yo empecé a buscar una identidad. Ahora puedo entenderlo así, pero en ese tiempo no sabía que estaba yo buscando con qué identificarme. Fíjense que debido a que con mi familia vivía situaciones un poco les voy a contar algo. De pronto veo hacia el fondo, detrás de la cámara, porque veo la silueta de alguien que sube y baja por una escalera. Les platiqué que tengo, mis vecinos están, es mi familia, están unos trabajadores construyendo, haciendo cosas aquí a un costado de mi ventana, entonces de pronto veo que se mueve una silueta y perdón si parece un poco de distracción de mi parte, en fin, así soy también y me acepto y me quiero, así como soy. Lo bueno que me doy cuenta y no pasa nada. Eh, Les platico eso porque antes me daba como por llamarme yo sola la atención, me regañaba, ¿no? Porque fue como un hábito que aprendí de otras personas cercanas a mí que así como que señalaban mucho, ¿no? Lo que de niño a veces pues tú haces y a otros no les parece, sobre todo a los adultos. En fin, les platicaba que empecé a buscar con qué identificarme. Entonces, pues en ese tiempo, la verdad, yo ya estaba empezando a distanciarme del ambiente familiar por lo que les platiqué del ambiente
un poco rudo, que yo sentía, que yo percibía en el ambiente. Por ejemplo, nos sentábamos a la mesa a comer y éramos muchos los que vivíamos aquí, eran casi la mayoría de mis hermanos estaban aquí viviendo con algunos de sus hijos, imagínense. Esta es una casa grande, pero no tenía tanta capacidad para alojar a tanta gente, entonces obviamente que había conflicto y sobre todo porque como les mencioné no había una guía clara, no había una autoridad clara o las dos personas que debieron de haber sido esa autoridad, pues no, por momentos sí daban una indicación de lo que se debía de hacer, pero en ocasiones pues no eran ellos, eran otros miembros de la familia, entonces ahí era donde empezaba el conflicto, porque yo empecé a rebelarme. ¿Qué pasaba en esa convivencia en la mesa? Fíjense que no sé si a ustedes les haya pasado o lo hayan notado en algún otro ambiente familiar, pero en mi familia no se sabían relacionar de manera cariñosa y cordial, cortés. Toda la relación, sobre todo a la hora de comer, era ver los defectos de los demás, burlarse acerca de ellos, de la edad que fueran pequeños, fueran los adultos, los niños, en fin. Y pues lo que ocurría era que no sabían relacionarse, no nos sabíamos relacionar. Yo sí trataba de tener una plática pues franca, tranquila con ellos, pero no era posible. Entonces a mí eso empezó a cansarme, me empecé a agotar de esa pues situación en donde eh, mis ideas, por ejemplo, mis opiniones, mis sueños, las cosas que a mí me gustaban, se burlaban de ellas algunos miembros de mi familia, eh, o les daba mucho por poner apodos, aunque fueran cariñosos, pues los apodos al final llevan una carga, ¿no? Que tiene que ver con alguna característica o varias de la persona. Entonces, a mí eso nunca me gustó. Eh, y todos teníamos un sobrenombre, un apodo, ¿no? Un alias. Entonces, yo empecé a alejarme, empecé mejor a comer antes que ellos y me retiraba cuando ellos ya estaban todos en la mesa. Y así, fíjense, empecé a tener ese hábito, pero me fui distanciando, me fui aislando de ellos. Y entonces eso lo empecé también a hacer en otras circunstancias más adelante. Y por una parte me mantenían protegida, pero también me aislaban, porque no había puente de comunicación. Era la única manera que yo sabía como de protegerme, que era como poniendo pues un muro realmente, no era un límite, era un muro. Entonces, pues bueno, eh, ¿qué pasaba? Que yo me di cuenta también que desde muy pequeña tuve algunos rasgos de personalidad ya definidos. O sea, no tenía que ver con ellos. Eh, Ellos eran muy alegres, yo era más tranquila. Les gustaba, no sé, hacer un uso del lenguaje así, ya saben, muy florido, muy floreado, ¿no? De repente, no sé, palabritas, palabrotas. Eh, pero a mí eso como que me empezaba como a, no me gustaba, la verdad. Y cuando estaba en otros ambientes donde podía platicar tranquilamente con otras personas que yo veía que me respetaban, pues decía, esto sí me gusta, ¿no? Entonces cada vez quería yo estar menos con mi familia por ese mismo trato que me daban. Y las opiniones, olvídense, ¿no? O sea, por ejemplo, yo les decía, ya cuando estaba yo, ya casi para salir de la preparatoria, ¿qué quieres estudiar? Nos preguntaban a los adolescentes de mi familia, ¿no? Entonces, cuando yo les decía que yo quería estudiar danza o antropología, porque finalmente ingresé a la Facultad de Antropología de aquí de la Universidad Estatal, pues en ese tiempo era así como, pero te vas a morir de hambre, empezaban las ideas, las creencias limitantes, los ideas que años después pues me di cuenta que cómo tuvieron peso, ¿no? En mis elecciones, en las decisiones que tomé. Y me decía mi mamá, por ejemplo, mi mami me decía, ¿por qué no mejor estudias y te vuelves maestra, ¿no? Y curioso, fíjense, en algún tiempo empecé a tomar ese camino, pero de hecho hasta la fecha también hago esa actividad, soy profesora también, y me gusta mucho, pero en ese tiempo no aceptaba yo esas ideas, esas sugerencias, porque yo no veía, fíjense, una congruencia entre lo que mi mamá, por ejemplo, decía acerca de muchas cosas, de muchos temas,
y lo que pasaba realmente, ¿no? Entonces, fíjense que años más tarde yo ya empecé a buscar ayuda porque realmente a mí ya me estaba haciendo mucho daño la relación con mi familia. Entonces, llego a un grupo de autoayuda, un maravilloso grupo de autoayuda, eh, y me hicieron ver muchas cosas poco a poco. Eh, entonces, me di cuenta que yo me estaba distanciando de ellos porque yo tenía valoraciones diferentes sobre la vida en general. Y también entendí en algún momento que no podía culpar a nadie porque pues era una dinámica familiar en donde pues llegué a victimizarme, ¿no? En algún momento llegué a decir es que no me comprenden. Eso fue en mi adolescencia y bueno, hasta cierto punto es como entendible, ¿no? Que un adolescente diga, no me entienden, pero pasaban los años y yo seguía sintiéndome incomprendida, entonces me di cuenta y hubo gente que me estima mucho que me hizo ver pues que ya no sentirse comprendida a cierta edad, pues algo había que ver ahí, algo que había que revisar en mí. Entonces es cuando encuentro esta ayuda, pero realmente yo busqué mucho tiempo ayuda, busqué en organizaciones religiosas, empecé una búsqueda espiritual desde que yo era adolescente, básicamente. Empecé a leer libros, como les comenté, a mí me gustaba leer y empecé a comprar libros de diferentes tipos de temas, pero con el tiempo me di cuenta que todo iba orientado a una búsqueda de la espiritualidad que no había desarrollado en mi núcleo familiar porque ellos tampoco lo tenían, ¿no? Les cuento brevemente algo que se me hace bien interesante de compartir. Mis padres crecieron en el estado de Tabasco y en el tiempo en que ellos crecieron, fíjense que ocurrió un fenómeno social, digamos, sí, y político. El gobernador de ese entonces fue en los años 30, eso mis padres ya me tuvieron cuando ya eran ya de más de 40 años. Eh, Era una persona que estaba tomando ideas de otros países donde se practicaban eh, otros modelos de sociedad, ¿no? Modelos económicos, en fin. Entonces, no estaba permitida en ese momento la práctica religiosa católica. Entonces vi un documental hace algunos años y es increíble ver que realmente esas cosas ocurrieron y resulta que quemaban las figuras religiosas, quien se atreviera a practicar la religión era, bueno, había gente que hasta fue asesinada porque estaban faltando, ¿no? A esa, no sé si fue ley, pero en los hechos sí lo fue. Y fue algo tremendo que ocurrió en el estado de Tabasco en ese tiempo, ¿no? Entonces mis papás crecieron en ese ambiente y no tenían, es decir, no tuvieron una formación religiosa. Espiritualmente, pues también tenían algunas carencias, ¿no? Mi mami creció sin su papá, mi papá creció también sin su papá, trabajó desde muy pequeño, vivió una vida muy difícil como los padres de tal vez muchos de ustedes. Entonces, pues ellos se hicieron adultos como pudieron. Formaron una familia con la idea de lo que tenían en ese momento, que era tener una familia, y pues creo que yo fui bastante diferente en ideas respecto a muchos temas que tenían que ver con lo que se esperaba de ser una mujer, de la idea del matrimonio en su momento, ¿verdad? Cuando ya empecé a concientizar esto del matrimonio y lo que se espera de una mujer, el tipo de trabajo en el que yo podía desempeñarme. Entonces, mi mamá creo que lo que buscaba era como que yo tuviera una seguridad en donde ella se sintiera segura de lo que yo iba a hacer. Cuando esta chica que tienen enfrente de la cámara le dice, voy a ser antropóloga, casi se muere. Me dice, ¿cómo crees que vos ya sabes lo que hacen los antropólogos? Y le dije, pues tengo idea, mi hermano estudió antropología. Dice, sí, pero tu hermano no lo trabajó prácticamente, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, fueron tantas ideas que estuvieron bullendo en mi cabeza todo ese tiempo que me empecé a replegar más en mi mundo interno, pero eso me aisló y no fue bueno. Eh, entonces, bueno, llega el momento en el que me estoy brincando muchas cosas que les iba a platicar, pero más o menos esa era la idea, que empecé a percibir la realidad de manera distorsionada. Cómo debía de ser el amor entre la pareja, cómo debía de ser el amor entre la familia,
yo entendía el amor de una manera diferente a lo que después entendí que es. Ahora sé que el amor implica una decisión consciente, que lleva responsabilidad, que no es nada más sentir bonito por alguien, porque el amor es un sentimiento muy amplio, no es solamente hacia una pareja, es también hacia los hijos, hacia los amigos, el amor universal, ¿no? Entonces, fueron tantas cosas que yo tuve que ir aprendiendo a lo largo del camino, desechar poco a poco ideas que me detenían de avanzar, que bloqueaban mi avance como persona, sobre todo para vivir contenta, para vivir a gusto con quien yo era. Era una persona que ocultaba mucho, y realmente pues lo que ocultaba era un sentimiento de vergüenza y un vacío, ¿no? Que traía yo internamente, porque yo no entendía a mi familia, no me comunicaba adecuadamente con ellos, ni ellos conmigo, y entonces aparte estaba ahí el elefante blanco en la sala del que hablan muchos autores, ¿no? El alcohol. El alcohol empezó a, ¿cómo les diré? A gobernar muchas actitudes, muchas situaciones de mi familia, y fue causa de muchos, pero muchos problemas que eh, llegaron a un punto en donde esta parte es dura para mí decirla, pero se las voy a compartir. Perdí a 3 de mis familiares cercanos, a mis 2 hermanos y a mi padre, por la enfermedad del alcoholismo. En su momento fue, híjole, sumamente difícil, tardé años en entender hasta que encontré la ayuda adecuada, que en ese tiempo pues fue esa maravillosa agrupación que me ayudó a regresar, ¿verdad? A entender el sentido de la vida, a entender muchas cosas que no entendía, eh, y es un momento muy importante en mi vida. Yo entré a la universidad realmente porque quería alejarme del ambiente familiar, que para mí ya era insostenible estar en él. Eh, Quería yo hacer cosas, quería yo ser alguien, pero no encajaba dentro de lo que ellos esperaban de mí, sobre todo mi mamá. Mis hermanos eran un poco más así como, déjala por favor que se vaya, déjala que viva, que estudie, a lo mejor sí hace algo de lo que ella quiere, ¿no? La cosa fue pues que ya llevaba yo mucha carga de muchos temores, de muchos resentimientos hacia cómo viví la vida familiar. Hoy yo no los responsabilizo porque todos estábamos inmersos, es una situación sistémica, es una situación, es una enfermedad de relación, me hicieron ver eso, de la manera de relacionarse. Los que beben, olvídense, eso sí, realmente tienen la enfermedad dentro de su organismo, y también hay que entender, pero para entender se necesita tomar conciencia. Entonces, pues yo fui tomando conciencia así, a ensayo y error, ¿verdad? No sabía yo contra qué estaba enfrentándome, pero tuve el valor de buscar ayuda, y eso siempre estaré contenta conmigo misma por haberlo hecho. Posteriormente, ¿verdad? Hubo otros familiares que empezaron también su vida se volvió difícil y también buscaron ayuda, esa es otra historia, pero sí tuve muchos altibajos emocionales. Ahí conocí lo que era la depresión en esa etapa de la adolescencia, cuando me voy a estudiar, yo me fui a estudiar a la capital del estado donde yo vivo, y fue una etapa de mucho aprendizaje, de muchas cosas muy, pero muy padres, muy enriquecedoras que tuve. Conocí las danzas de la India, estuve estudiando, tuve una maestra de lujo. Yael, te mando un abrazo cariñoso donde quiera que estés, si llegas a ver alguna vez este video, porque me ayudaste muchísimo con tus clases, con ese ambiente tan lindo en el campo de los alrededores de Jalapa. Y mis queridas compañeras de ese tiempo también me ayudaron mucho con lo que ellas conocían, lo que ellas sabían hacer. La danza fue mi tabla de salvación una vez más en ese tiempo, eh, pero también conocí la depresión. Entonces, ya estando estudiando allá, pues resulta que había momentos en que tenía vacíos, y con eso voy a terminar esta entrega de este segundo videoblog. Quiero platicarles que los vacíos se trataban de momentos que yo vivía en ciertos días en donde me sentía muy sola. Así pudiera haber gente conmigo, yo me sentía
muy, pero muy sola y tenía ganas de llorar y tenía ganas de huir porque desarrollé una conducta de huir, de evadir la realidad. Me cambiaba de casa muy seguido. Yo cada semestre me cambiaba de casa. eh, Porque algo ya no me gustaba, ¿no? Porque no, yo era muy difícil para mí adaptarme, ¿no? Como en mi familia de origen evadía yo las situaciones, siempre había alguien que las resolvía y a mí no me dejaban intervenir en ese tiempo, entonces pues los adultos se hacían cargo, ¿no? Pero fíjense qué difícil es para alguien que otras personas se hacían cargo de ciertas responsabilidades cuando te dejan solo en la casa paterna y entonces ahora sí se te vienen todas las responsabilidades a ti y eran bastantes. Eh, no fue nada fácil, se los comentaré en otro momento, yo pienso que pronto. Y, y, quiero decirles, volviendo a lo de los vacíos, que los empecé a llenar con relaciones fallidas con novios, eh, con alcohol, también con danza. Esa fue la parte bonita, la parte positiva, pero no la sabían causar. Fíjense que yo tuve una oportunidad muy valiosa de viajar al extranjero, tuve la oportunidad de solicitar y de gestionar una beca para ir a la India, al sur de la India en aquel tiempo, para estudiar un estilo de danza tradicional que se baila allá, que es el Odissi. Tuve mucho ¿cómo decirles? Me estuvo animando mucho quien fue mi profesora de danza en ese tiempo, pero ¿saben qué me detuvo de hacerlo? Porque empecé a estudiar inglés, me empecé a preparar y todo, pero decía, ¿y si esto que a veces siento, que no sabía cómo llamarlo, pero eso era la depresión, depresión, si esto me ocurre estando allá, ¿qué voy a hacer? Es muy lejos de México como para decir me siento mal y me regreso a mi casa, ¿no? Entonces, fueron cosas bien difíciles que en ese momento no sabía cómo lidiar, no sabía estar sola, no sabía estar acompañada por algunas personas. Entonces ya la vida ya se había vuelto como un huracán de confusión, de contradicción, de no sé qué hacer conmigo, estoy estudiando algo, no sé si lo voy a ejercer. Eh, Me daba mucho miedo a la crítica, eso era algo que estaba muy constantemente en mi mente. Me daba miedo a la crítica, me daba miedo mostrarme cómo era yo realmente, pues que no era nada del otro mundo, es la que ven aquí en este momento hablándoles, pero en ese tiempo tenía demasiadas nubes, confusión en la mente. Y eso no me dejaba vivir bien, entonces como no sabía cómo lidiar con ello, buscaba en las cosas externas, en relaciones, en amistades, en el alcohol en algún momento, llenar ese vacío, en el cigarro también, porque me volví muy aficionada al cigarro y poco a poco lo fui dejando. Eh, Sobre todo tener cuidado con el alcohol, que es algo que me llevó a pensamientos bastante extremos, bastante difíciles, al grado de que en un momento quise ya no seguir viviendo. Fue de lo más difícil que les puedo compartir aquí. Los detalles no tiene caso para mí mencionarlos, pero sí les quiero decir que los sentimientos que tuve en ese momento fueron demasiado perturbadores, demasiado intensos. Y saben que me ayudó mucho y por lo cual me sentiré siempre agradecida de ello. El miedo se volvió un aliado en ese momento. El miedo que había sido siempre algo que me había limitado de hacer muchas cosas, me ayudó para no llevar a cabo esa decisión tan desafortunada, ¿no? Que en algún momento tuve en mi mente. ¿Por qué? Pues porque soy como soy miedosa, no me gusta sentir dolor físico. Entonces dije, híjole, cualquiera que sea la manera va a ser muy duro vivir esto. Y entonces, no. Ahí fue donde tuve un momento muy importante espiritual, donde dije, voy a conocer ese ser supremo del que hablan, que no conocí durante mi niñez ni en mi adolescencia porque mis padres tampoco lo tuvieron tan presente. Siempre hablaban de él, pero no lo conocían tampoco. Lo entendían a su manera, es respetable, pero a mí me faltó mucho esa parte espiritual. Por eso es la razón por la que yo hago este blog, porque les quiero compartir
que no solamente ustedes tal vez hayan vivido estas cosas o las estén viviendo, sino que yo también pasé por ellas. Y si de algo les sirve esto que yo les comparto, por favor coméntenmelo en los mensajes que pueden dejar en este video, y yo les voy a dejar también mi dirección de correo electrónico por si quieren hacer algún comentario sobre ello, cómo les puedo yo también ayudar con el trabajo de luz que yo hago, que tiene que ver con la energía angelical que descubrí, que yo, sin ser religiosa, sin ser creyente en nada, necesité desarrollar la confianza en el Dios de mi entendimiento. No en el que alguien más creía, sino en el que yo pude llegar a desarrollar en mi mente, un Dios bondadoso, un Dios que no castiga, un Dios que ofrece oportunidades, pero no voy a caer, voy a tratar de no caer más bien en cosas religiosas, porque yo no soy religiosa. Yo me volví una persona espiritual, y espiritual tiene que ver con desarrollar algunas prácticas, algunos valores, que en otro blog les hablaré de ello, claro que sí, y les daré detalles de ello. Porque a veces, fíjense que a mí me pasaba que me mencionaban alguna cosa y yo decía, ah, es que debe de ser esto significa esto, como el tema de la humildad, por ejemplo. Yo tenía una idea muy equivocada de lo que era la humildad, y cuando la entendí a fondo, dije, wow, esto me falta, no tengo humildad, he sido una persona un poco egocéntrica en mi malestar, en el sentirme víctima de las circunstancias. Fueron muchas cosas que fui entendiendo. Entonces, bueno, pues les quiero dejar un fuerte abrazo, pedirles que si les gusta el video compartan, le den un like, se suscriban para que cada vez que yo suba contenido de este videoblog, pues ustedes puedan también estar informados y puedan verlo y compartirme sus experiencias. Les dejo un cariñoso abrazo y nos vemos en la próxima. Chao.